Buenos días. Buenos días a todas y a todos los presentes. Agradecemos su puntualidad. En breve daremos inicio. Por favor, mantener silenciados sus micrófonos. Gracias. Que me dio, ¿eh? Le recordamos, por favor, al personal de la Junta de Asistencia Privada que nos acompaña, colocar frente a su nombre la opción Hub CDMX. Podrán renombrar su usuario colocándose en los 3 puntos que aparece en el nombre que colocaron al ingresar. Gracias.
buen día a todos. Buenos días a todas y a todos los presentes. En breve daremos inicio. Por favor, mantener apagado su micrófono. Si desean mantener la cámara habilitada, verificar su entorno. Recuerden que la sección de preguntas y respuestas se realizará al finalizar. Para eso tenemos la disponibilidad del chat. Los invitamos a que sigan nuestro canal en YouTube para la repetición y agradecemos su comprensión ante las fallas técnicas que pudieran presentarse a lo largo de la sesión. Les recordamos, por favor, nos apoyen colocando su nombre y apellido en su usuario para poder tomar el registro de su asistencia. Podrán renombrar su usuario colocándose en su nombre y dando clic en la opción Renombrar.
Gracias por estar presentes. En breve daremos inicio. Por favor, a las personas que acaban de ingresar, les recordamos que nos apoyen colocando su nombre y apellido para poder identificar su asistencia. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Les notificamos que la sesión está siendo grabada para efectos de retransmisión. Si alguna persona tiene inconveniente, por favor notificarnos vía correo electrónico a jmaya@jap.org.mx. En breve daremos inicio. Si vives alguna condición de discapacidad, te pedimos nos indiques si requieres algún tipo de apoyo al correo jmaya@jap.org.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Tengo el gusto de presentar a César Trejo, quien es tercer acreditado en temas de protección civil, consultor y especialista. César, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Tratando de Muy bien. adaptarnos, ¿no?
Así es. a estos nuevos métodos de capacitación. Así es, César. Bienvenidos. El tema de esta tarde es Fundamentos de Protección Civil. Les recordamos que las preguntas que tengan las podrán ir indicando en el chat y al finalizar, César, si estás de acuerdo, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. O Claro que si sí. prefieren, también podrían activar su micrófono. Al finalizar, vamos viendo cómo llevamos la dinámica. Bueno, sin más, César, te cedo el uso de la pantalla para que puedas comenzar a compartir. Muchísimas gracias, Vicky. Sí. Les recordamos también que contamos con la participación de María Fernanda Velázquez, intérprete de LSM. Si alguno de ustedes requiere para su comodidad visual fijar la pantalla de María Fernanda, colocándose en su imagen, en la parte superior derecha podrán encontrar 3 puntos, en donde al seleccionar podrán indicar destacar video o fijar pantalla. Pues bien, vamos a arrancar el día de hoy. Sean bienvenidos a esta pequeña plática sobre los fundamentos de protección civil. ¿Sí? El día de hoy vamos a estar revisando, pues, qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso de la protección civil? ¿Por qué últimamente se hace tanto énfasis, ¿no? En que todos los establecimientos mercantiles o todos los centros de trabajo deben de contar con medidas de prevención ante siniestros, ¿no? ¿Sí? Y pues ya saben que a veces la autoridad se pone en un plan muy quisquilloso porque ya nos quieren multar, nos quieren cerrar el centro de trabajo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ir arrancando. Me presento, mi nombre es César Trejo, ¿sí? Yo soy tercero acreditado en protección civil, o más de 10 años de experiencia en materia de protección civil, ¿verdad? 15 años ya en materia de rescate, ¿sí? En materia de atención prehospitalaria. Y pues bueno, vamos a tratar de satisfacer, ¿verdad?, las necesidades de cada uno de los asistentes. En tiempos pasados nos veíamos ahí en las oficinas de Coyoacán, donde se daban estos cursos de manera presencial, ¿sí? Y pues bueno, ahorita por las circunstancias en las que nos encontramos, pues es un poquito más difícil, ¿no? ¿Sí? Es un poquito más difícil poder vernos frente a frente, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a estos nuevos métodos de capacitación, ¿verdad? Pero lo importante es, pues, continuar con la capacitación, continuar difundiendo estos conocimientos, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues, que cada uno de ustedes puedan aplicarlo tanto en sus centros de trabajo como en sus casas, ¿no? Sobre todo en las casas, que es donde, pues, hace mucha falta, ¿no? Poder acercarnos y poder capacitar al sector de población que se queda en casa. Pues bien, vamos a arrancar. Voy a compartir la presentación.
Bien. Pues vamos a arrancar con el tema, fundamentos de protección civil. ¿Sí? Y pues bueno, primeramente iniciamos, ¿qué es protección civil, no? ¿Sí? Se escucha por todos lados, protección civil esto, protección civil otro, que si atienden lesionados, que si no lo atienden, que si los programas internos, que si los cursos, que si las multas, ¿verdad? Pues bueno, protección civil son los principios y normas que todos los individuos debemos seguir para la prevención, la salvaguarda de las personas, bienes y entorno en caso de emergencia, situaciones de alto riesgo o desastres. Principios y normas, ¿sí? Los principios, ahí hablamos de los valores que tiene cada persona, ¿sí? Para poder conducirse de la mejor manera posible. Recordemos que el ser humano, para poderse desarrollar, necesita vivir en sociedad, forzosamente, ¿sí? Entonces, el hecho de nosotros vivir en sociedad nos hace acreedores a ciertas normas de comportamiento, ¿sí? Y esto es en base también a los principios que nos vamos nosotros forjando, ¿no? Desde nuestra niñez, desde lo que aprendemos en casa, las experiencias vivenciales y obviamente el entorno donde nos desarrollemos influye mucho para los principios, ¿sí? Que nosotros adoptemos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de principios en materia de protección civil, ¿sí? Pues hablamos de esa ética personal de cada uno de nosotros para poder atender este tipo de eventos, ¿sí? Pues con el entorno que nos rodea, ¿no? Principalmente, como hace rato lo comenté, con nuestras familias, ¿no? Con nuestras familias, en nuestro centro de trabajo, y ya posteriormente vamos a ir haciendo ese círculo un poquito más grande, ¿no? Ahora, para que todo esto se pueda llevar a cabo, sabemos que pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y hay principios que definen a una persona y esos principios no siempre se van a empatar con otros individuos, ¿no? ¿Sí? Por eso es que se requiere la creación de normas, ¿sí? Estas normas que son diseñadas por el Estado para poder regular el comportamiento del ser humano en la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso es que protección civil forzosamente son principios y normas, ¿no? Y dice ahí que todos los individuos que participamos en la sociedad, obviamente, debemos seguir para la prevención. No tanto seguir, sino implementar. Debemos de implementar, debemos de acatar todos estos principios, estas normas, ¿sí? Para la prevención de entrada, eso es de suma importancia, ¿sí? Y posteriormente viene la salvaguarda de las personas, bienes y entorno, ¿no? En caso de emergencia o situaciones de alto riesgo o desastres. Y bueno, dice aquí, pero ¿y cómo hacemos para entrarle a este plan de emergencia? Bueno, todo lo que es protección civil. Pues vamos a seguir una serie de pasos, ahí como lo dice el dibujito. De entrada, hay que entender para qué sirve la protección civil, ¿no? ¿Sí? Dice aquí que para que la población de México tenga la prevención de los desastres o provocados de la misma manera una autoprotección. Y aquí vemos un circulito, ¿sí? Con algunas tareas. Esas tareas, ¿cuáles son? Prevención, planificación, intervención y rehabilitación. Son algunas de las muchas tareas que debemos de estar tomando en cuenta para poder realmente hacer protección civil, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de previsión, pues es de que tenemos que invertir ¿en qué? Pues en equipo de emergencia, unos botiquines, unos radios de comunicación, ¿sí? Hay que reforzar viviendas, ¿sí? Hay que, pues, ¿por qué no pagarnos un buen curso, no?
para saber cómo actuar, no sé, ante incendios, ante un sismo, ¿no? Después viene la parte de la prevención. En la prevención, ¿sí?, pues se trata de realizar simulacros, organizarnos, ¿no? ¿Quiénes van a formar parte de las brigadas? En casa, pues, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de bajarle al switch de la luz, de cerrar las llaves de gas, de agua, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere el ejercicio de prevención. En la planificación, bueno, pues sí tenemos que hacer planes de trabajo en todo momento. Eso es algo que se nos ha olvidado mucho en la protección civil, la planificación, ¿sí? No sé cuántos de ustedes en su centro de trabajo tengan programa interno, pero el programa interno va de la mano con la planificación, ¿sí? Se crea un comité interno de protección civil en cada centro de trabajo y ese comité interno cada cuándo trabaja, cada cuándo se juntan. Por lo regular nada más es cuando hay simulacro, cuando hay curso y nada más, ¿sí? Constantemente debe de haber reuniones, planificar ciertas tareas. ¿Quién es el encargado de revisar los extintores, los señalamientos, ¿no? O simplemente sentarnos para ver si verdaderamente hemos avanzado o no en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Ya después viene la parte de la reacción, la parte de la intervención, que es ahí donde ya manos a la obra en caso de una emergencia, ¿sí? Ya la brigada puede participar. Posteriormente viene la rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación, pues ya es cuando ponemos en marcha nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Obviamente dentro de estas acciones vamos a encontrar otro tipo de rubros, ¿no? ¿Sí? Este es un esquema básico, ¿no? De cómo se tiene que hacer. Ahora, para poder entender ante qué nos enfrentamos, bueno, pues vamos a ver lo que son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, que también se le conoce como fenómeno perturbador, ¿sí? No es lo mismo que desastre, ¿sí? Una cosa es el fenómeno y otra cosa muy diferente es el desastre. El fenómeno natural, ¿sí?, así como la palabra lo dice, es algo que no está en nuestras manos el hecho de evitarlo, ¿no? ¿Sí? El sismo se va a presentar, ¿sí?, así como las lluvias, los huracanes, erupciones volcánicas, todo aquello, ¿sí?, que es un resultado de la manifestación de la naturaleza. Eso es un fenómeno natural, ¿sí? Pero este fenómeno natural puede llegar a afectar el entorno y la normalidad de una población. En ese momento, ese fenómeno natural se convierte en un fenómeno perturbador o fenómeno amenazante, como lo quieran llamar, ¿no? Los dos términos están correctos. Repito, es fenómeno perturbador o fenómeno natural, ¿sí? Entonces, ya se tiene una amenaza, ¿no?, hacia la población. ¿Por qué? Porque puede afectar en la vida de las personas, en los bienes, en el entorno, ¿no?, en la infraestructura, ¿sí? Puede provocar daños económicos, ¿no? Y puede provocar muerte de personas, etc., etc., ¿sí? Hasta ese momento se considera un fenómeno, ¿sí?, amenazante o fenómeno perturbador, mientras es un fenómeno natural. Y mientras no ocurra, mientras no provoque daño, mejor dicho, no podemos catalogarlo como un desastre, ¿sí? Mientras sea fenómeno natural y no provoque daño, así se queda, tal vez como fenómeno natural, fenómeno perturbador. Ya cuando ocurren los daños, entonces ya estamos hablando de un desastre, ¿no? Otros términos que se ocupan mucho, amenaza, ¿no? La amenaza es entendida como el anuncio de algo malo o peligroso puede suceder. O sea, ya se está anunciando. Por eso es que el fenómeno natural se convierte en un fenómeno amenazante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ocurrir, ¿sí? Ya sabemos que va a ocurrir y puede provocar daño. Peligro es una situación que se caracteriza por la viabilidad de un suceso que produce daño o perjuicio sobre las personas o cosas. Ahora el riesgo, y aquí ya vemos, ¿no? Ya se llevó un golpe ahí la persona por no poner atención en las tareas.
Entonces, por riesgo se entiende la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir efectos perjudiciales a las personas o pérdida de bienes. Aquí es ya donde se está materializando. Aquí ya hablamos de cuantificación de los daños. ¿Sí? Y entonces el desastre, ¿qué es? Pues es el conjunto de todos estos elementos, ¿sí? Obviamente están afectando a una población, aquí lo vemos en la imagen, y ya tenemos como consecuencia un desastre. Si el huracán pasa, ¿no? Bueno, en este caso fue un tsunami, ¿no? ¿Sí? Si hubiese ocurrido el terremoto, el tsunami, no provoca daño en esta población, ¿sí? No se considera un desastre. Pero ya el momento en que le está afectando en su estabilidad, ¿sí? Económica, social, ¿no? Ya estamos hablando de un desastre. El desastre son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes materiales y pueden dar por resultado la muerte, lesiones físicas y sobre todo el sufrimiento humano. Ahora, todo esto, ¿sí? Se va estudiando por hace muchos años, ¿no? Atrás. ¿Y cómo surge esto de la protección civil? ¿Sí? Pues la protección civil a nivel internacional nace el 12 de agosto del 49, con el protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra. Ese Tratado de Ginebra, ¿sí? ¿De qué se trata? Principalmente dice aquí protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, siendo una de las disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja. Este protocolo, adicional al Tratado de Ginebra, el Tratado de Ginebra surge hace muchos años atrás, ¿sí? Que es lo que le da pie a la creación del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La Cruz Roja en sus inicios, ¿sí? Se dedicaba única y exclusivamente a la atención de los soldados caídos en combate. Para eso fue creada, ¿sí? Como un organismo neutral que se encargara de prestarle auxilio a esas personas, ¿sí? Que caían lesionadas ante los conflictos armados. Recordemos que en sus inicios, ¿no? La humanidad siempre ha estado involucrada en sucesos que generan conflictos bélicos. Pero antes las guerras pues se daban en campos de batalla, lejos de la población. Que la población siempre se ha visto afectada principalmente en la cuestión económica. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones no se veían tan afectadas en infraestructura, ¿sí? Cuando se da el fenómeno, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones civiles se vieron muy afectadas por este conflicto armado, ¿sí? Y recordemos que muchas personas fueron torturadas, ¿no? Personas civiles fueron torturadas, fueron masacradas, ¿sí? Y pues no había a quien mediara esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron el grupo de los aliados, ¿no? Y lejos de verdaderamente cuidar y procurar los derechos humanos de las personas, ¿no? De las personas civiles afectadas por la guerra, pues también hubo muchos abusos, ¿no? Por parte de los soldados aliados, ¿no? Y pues bueno, se hace presente el odio social y cosas así. Por eso es que surge este protocolo adicional al Tratado de Ginebra, ¿no? El protocolo, ¿sí? Va acompañado de otros documentos más y tienen la oportunidad de verificarlo, ¿sí? El 12 de agosto del 49 es una fecha importante, ¿por qué? Porque es la fecha en la que nace también la Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, ¿sí? En este año es cuando se crea, ¿no? Por varios países, ¿no? Se crea la ONU y asimismo surgen algunos protocolos.
Uno de ellos es este, ¿no? Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, donde también se aúna, ¿no?, la protección para estas personas en caso de desastres. Y también surge el protocolo de protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Donde pues se crea también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pues de ahí todos los países que forman parte de la ONU tienen que establecer estos protocolos, ¿no?, en cada uno de sus respectivos países. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en México? ¿Cómo va creciendo nuestro país? ¿Y cómo vamos a hacer un pequeño comparativo de cómo estamos ante el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a remontarnos un poquito en la época prehispánica, ¿no? En la época prehispánica se veían muchos conflictos armados también, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sabemos que los famosos aztecas, ¿no?, o mexicas, eran un imperio de guerreros y pues constantemente estaban en guerra con pueblos aledaños, ¿no? Pero concretamente en el Valle de México, en la ciudad, pues ya se tenía registro tanto de los sismos, ¿sí?, provenientes de Guerrero principalmente, y se tenía también el registro de las inundaciones, porque recordemos que la Ciudad de México no está situada en un valle. La Ciudad de México está situada en una cuenca hidrológica, así se le conoce, ¿no? Son pocos los lugares en el mundo que tienen la característica de la Ciudad de México. Si ustedes observan toda la orilla de lo que viene siendo el mal llamado Valle de México, ¿sí?, es una cordillera. Tal parece que estamos dentro de una cazuela, ¿no? Nos rodean montañas y montañas formando un ombligo, ¿no? De ahí viene el nombre de México, ¿no? El ombligo de tratando y se vaya hacia el centro de la cuenca, ¿sí? Por eso es que hay demasiadas inundaciones en la Ciudad de México, ¿sí? Y esto ya se tenía registro desde la época prehispánica. De hecho, aunque por los españoles fue considerada una cultura salvaje, ¿no?, la cultura mexica, se tenía un buen sistema de desagüe para evitar esas inundaciones, ¿no?, que con la lluvia pues subía el manto acuífero, ¿no? Y aquí pues vemos una imagen, ¿no?, de cómo se vivía en aquel tiempo, ¿no? Y ahí al fondo se alcanza a ver, ¿no?, la cordillera de montañitas. Y así lo vemos a toda la orilla de la ciudad, ¿sí? Hay montañas y montañas, lo que favorece a que todo el agua se concentre, ¿sí?, en el centro del mal llamado Valle de México. Ahora, cuando llegan los españoles, ya en la época colonial, ¿no?, obviamente seguimos hablando de conflictos armados, ¿verdad? Cuando se da la guerra de la conquista, ¿sí? Eventos de tortura contra la población mexica, pero bueno, llega la gente, al momento de que hay migración de personas, también hay migración de microorganismos, ¿no? Sí. Por eso es que lo que realmente afectó a los mexicas pues, no fue tanto las guerras, ¿no?, con los españoles, sino las enfermedades que aquí no existían, ¿no?, como la viruela, ¿sí? Entonces hubo muchas enfermedades que aquí no se conocían, gracias a esos microorganismos que migraron con las personas que venían, ¿no?, de otro lugar, ¿sí?
Entonces, al momento de que traen también animales que no son del ecosistema, pues también en lo que se adapta, ¿no? Las especies al nuevo lugar de vivienda, pues también se van dando estos cambios, ¿sí? Y que también se van considerando como desastres, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen, ¿no? De cómo eran los conflictos armados en aquel tiempo. Y bueno, ya en el México independiente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Conflictos armados, es algo que nunca nos ha dejado, ¿no? Aunque México es un país neutral y pacífico, para poder crear esta nación independiente, sí se tuvo que pasar por muchísimos conflictos armados, ¿no? Pero bueno, la mancha urbana va creciendo, se van creando nuevas tecnologías, lo que va dando pie a otro tipo de eventos, ¿no? Sí. Ya no es tanto los eventos naturales como las lluvias, como las inundaciones, ya aquí ya se van presentando, repito, pues también nuevas enfermedades, damos paso a las nuevas tecnologías y eso va generando otro tipo de conflictos. Al momento de que se va creciendo la mancha urbana, pues hay que talar árboles, hay que deforestar, ¿no? Y eso va provocando también riesgo de incendios forestales y todo lo que ya conocemos, ¿no? Y pues bueno, de la necesidad de proteger a la población, pues es por lo que se va creando estos temas, ¿no? De protección civil, se va institucionalizando, ¿sí? Cabe mencionar que aquí la protección civil realmente llega en el año de 1982, por presión, ¿sí? Política de la ONU, porque si México fue miembro fundador de la ONU, ¿cómo es posible que no tuviera, ¿no? un protocolo de protección civil? Y ya saben que México siempre es así como que, bueno, vamos a hacerlo, aunque después ya lo apliquemos bien, ¿no? Pues así fue el protocolo de protección civil, se quedó solamente como proyecto en 1982, ¿sí? Se hace la firma de la aceptación del protocolo que les mencionaba hace rato, ¿sí? Y ahí se guarda en el escritorio, ¿sí? Y pues surge este evento, ¿no? Este evento que es el que empieza a despertar la cosquillita, ¿no? La cosquillita de los encargados de hacer protección civil en ese entonces. ¿Este evento qué es? Pues es el 19 de noviembre del 84. La explosión de la gasera en San Juan Ixhuatepec, ¿sí? Que dejó también, pues sí, unas pérdidas humanas, ¿no? Muy grave estuvo el asunto, pero pues quedó un evento muy, muy, muy aislado, ¿no? ¿Sí? Dentro de los fenómenos químicos, esto se considera una leve. Hay diferentes tipos de fenómenos, ¿no? ¿Sí? Esto no es incendio, es una bleve. Es una explosión de gases por líquidos en ebullición. Y en su tipo, ¿sí? Este evento es el número 1 a nivel mundial, que quiere decir que en ningún país, en ningún lugar del mundo se ha dado una bleve como ocurrió en San Juanico. Así como dentro de los mismos fenómenos químicos, tenemos el de los eventos nucleares, como el de Chernobyl, que es el número 1 en su tipo, ¿sí? En ningún lugar del mundo ha ocurrido una tragedia como la ocurrida ahí en Chernobyl, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora sí a los principios éticos fundamentales de la protección civil. Hace ratito mencionaba, ¿no? Acerca de que protección civil son principios, ¿sí? El evento anterior, que mencionaba, pues aquí no se cumplió con ningún principio ético, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el verdadero evento que da pie a la protección civil, ese está más adelante. Vamos a hablar ahorita sobre los principios.
Primero tenemos el principio de humanidad, que es preocuparse por el sufrimiento ajeno. Luego el de imparcialidad, el principio de ayuda sin distinción. El principio de neutralidad es la condición indispensable para toda acción humanitaria eficaz. Y el principio de corresponsabilidad, ayuda mutua entre gobierno y población. Estos 4 principios son fundamentales para que se pueda verdaderamente hacer protección civil, ¿no? ¿Sí? Debemos de conducirnos siempre con humanidad. No todas las personas tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? No todas las personas tenemos el mismo acceso, ¿no? A la prevención, a la capacitación. Pues también hay que dar un poquito de nosotros, ¿no? La imparcialidad, pues aquí dice, es el principio de ayuda sin distinción, ¿sí? Y nada de que, ay, no, yo nada más ayudo a los guapitos, a los feos no los ayudo, ¿no? A eso se refiere. La neutralidad se refiere a que, pues no me importa si es de un partido político o de otro, yo simplemente lo tengo que auxiliar, ¿no? ¿Sí? Y la corresponsabilidad es que yo requiero del gobierno, pero también debo entender que el gobierno requiere de mí, ¿sí? Para poder llevar a cabo estas tareas en materia de protección civil. Entonces, sí, les voy a dejar ahorita 3 minutitos para que anoten eso, por favor. Eso es muy, muy, muy importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Y este es nuestro código de ética en materia de protección civil. 3 minutitos para que lo anoten. Bien, pues vamos a continuar. Después de haber anotado los
los principios de la protección civil. Ahora, en el mismo año de 1949, se lanza una convocatoria, ¿sí? La ONU. Me dicen que solamente les dio 2 principios. Bueno, me regreso. Otros 2 minutos. Bien, continuamos. Les comentaba que en el año del 49, cuando se crean estos protocolos, asimismo también se lanza una convocatoria. Como ya existía el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ya se tenían sus símbolos, ¿sí? Pues se lanza una convocatoria para poder crear un logotipo internacional, neutral, que definiera la protección civil, ¿no? Y pues muchos países son los que concursan, ¿no? Van mandando sus diseños, ¿sí? Pero la que gana, pues, es el país de Israel, ¿sí? Con su famosa estrella de David, por el simbolismo que le da, ¿no? A todo lo que en materia religiosa, ¿no? Ellos manejan, ¿sí? Este fue el emblema original, ¿sí? De protección civil. Esto fue lo que ganó ante la ONU. Pero pues ocurrió lo mismo que con la Cruz Roja. ¿Por qué el movimiento de la Cruz Roja se llama el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja? Bueno, pues resulta que cuando se crea la Cruz Roja Internacional, ¿sí? Se toma como base la bandera si no mal recuerdo, es Austria, sí. No, Suiza, perdón. Es la bandera suiza. Solamente invierten los colores. ¿Por qué? Porque la bandera suiza es roja con una cruz blanca en el centro. Entonces, como se crea, ¿no? El movimiento de la Cruz Roja se crea en Suiza,
solamente se invierten los colores y es como nace el movimiento de la Cruz Roja Internacional. Pero cuando esto comienza a crecer, llega a los países árabes y dicen los árabes, pues sí, está muy bonito tu movimiento y el símbolo, dice, pero yo no me puedo adaptar. ¿Por qué? Pues por las creencias religiosas, ¿no? Cómo ellos van a adoptar una cruz, ¿no? Para poder utilizar esa bandera. Entonces, por eso es que surge la media luna roja, ¿no? Porque la media luna es el símbolo que caracteriza a los pueblos árabes, ¿no? ¿Sí? A los pueblos no judíos. Y por eso es que se queda como el movimiento internacional de la Cruz Roja y la media luna roja. Algo similar ocurre con este símbolo de la protección civil. ¿Sí? Gana Israel, es un pueblo judío, ¿no? Su estrella de David, y muchos otros pueblos, principalmente los pueblos árabes. No, y es que esto no me identifica a mí, o sea, está bien, pero yo no puedo adoptarlo, ¿no? Porque nosotros no nos consideramos judíos. Entonces hay que hacerle modificaciones, ¿no? Sí, pues ya. Se le hacen modificaciones al símbolo, ¿sí? Se elimina uno de los dos triángulos que forman la estrella de David y queda de esta forma. Este era el logotipo principal, ¿no? De Protección Civil a nivel internacional. Tiene 3 figuras geométricas, ¿sí? Con 3 colores diferentes, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Tenemos principalmente el triángulo azul. El triángulo azul siempre lo vamos a encontrar, hasta la fecha lo seguiremos encontrando en los logotipos de Protección Civil. ¿Y qué simboliza ese triángulo? Ese triángulo lo encontramos de color azul porque simboliza la prevención, ¿sí? Simboliza la prevención nos da seguridad, por eso es que es un color azul, es un color frío que nos va a brindar seguridad. Por eso es que en todos los países los cuerpos de emergencia siempre visten de azul, policías, bomberos, ¿sí? Paramédicos siempre visten de azul, porque nos brindan seguridad, ¿sí? Asimismo, pues el triángulo es una figura geométrica, es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Pues que es un triángulo que todos sus lados y sus ángulos son iguales, ¿no? Representa el equilibrio, ¿sí? Es el triángulo de la corresponsabilidad. Quiere decir que en la misma proporción, ¿sí? Los actores de la protección civil deben de actuar. ¿Y quiénes participan en este triángulo de la prevención o de la corresponsabilidad? Un lado le corresponde al gobierno, el otro lado a los grupos voluntarios, y la base principal de este triángulo es la población. Eso es lo que representa, ¿sí? Posteriormente tenemos un círculo naranja. Ese círculo es de color naranja. El color naranja tiene la característica de que va a acelerar el metabolismo, ¿sí? El significado, ¿sí?, de este color, de este símbolo, es que hay que estar alerta en todo momento. Representa el durante la emergencia, ¿sí? Recuerden que el triángulo es la prevención, o como bien dicen, el antes de la emergencia, antes de que suceda. Posteriormente tenemos el color naranja, que es el durante, ¿sí? Cuando ya tenemos la emergencia y hay que estar alerta en todo momento. Por eso es que es un color que nos va a acelerar el metabolismo, ¿no? Y después tenemos un cuadro de color amarillo. Obviamente este cuadro simboliza el después, ya que acabó la emergencia, ¿sí? Pero, ¿por qué amarillo? Pues igual es un color que nos va a acelerar el metabolismo, no tanto como el naranja,
nos indica que a pesar de que ya estamos pasando la emergencia, de todas formas hay que seguir alerta. ¿Por qué? Porque en algún momento la cosa puede cambiar, ¿no? Ninguna emergencia es al 100% estable, ¿sí? Entonces, por eso hay que estar en todo momento alerta. Y entonces aquí en estos 3 colores tenemos el antes, el durante y el después de toda emergencia. Aunque, posteriormente, con el paso de los años, el color amarillo fue desechado, ya simplemente no se ocupó. ¿Por qué? Porque así sea el antes, así sea el durante o el después, todo el tiempo hay que estar alerta. Por eso es, por lo que en la actualidad tenemos el logotipo, así como está aquí el circulito, ¿sí? Triángulo de color azul sobre un fondo naranja. Y ese es el que se sigue utilizando, ¿sí?, hasta la actualidad. Aquí tenemos cómo se van ocupando, ¿no?, los símbolos. Aquí tenemos el símbolo federal, ¿sí?, que es un chimali, ¿no?, un escudo prehispánico, con el símbolo de protección civil en el centro. Tenemos el internacional, que es el que todo el mundo ocupa. Tenemos aquí el que usan las alcaldías, que es el triangulito sobre un cuadro naranja, y el de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, ¿no? Ahora, realmente el Sistema Nacional de Protección Civil, o SINAPROC, que es lo que da pie a la protección civil en México, surge, ¿sí?, posterior a los sismos del 85. Cuando se presentan estos fenómenos que provocan muchos daños en la ciudad, y no nada más en la ciudad, obviamente se habla mucho de la Ciudad de México por ser el centro del país, ¿sí?, pero pues realmente las costas de Guerrero y Michoacán también quedaron muy dañadas, ¿no? Pero pues como la Ciudad de México es una ciudad internacional, por eso es que se habla mucho de los daños que ocurrieron aquí, ¿sí? El gobierno se vio rebasado, más que en el 84 con San Juanico, ¿sí? Mucha gente perdió la vida, mucha gente perdió sus casas, ¿verdad? Y pues realmente esto sí ya llegó a oídos del mundo entero. Cuando el gobierno quiere atender a su población, se da cuenta que no tiene nada, absolutamente nada, ¿sí? Lo que se había firmado en materia de protección civil, pues nada más era un requisito para seguir conservando la membresía de la ONU. Y es hasta el 9 de octubre de ese mismo año, que se crea la Comisión Nacional de Reconstrucción, ¿sí? Este organismo era el encargado de platicar con las personas que habían sufrido, ¿no?, daños en sus viviendas y demás, para poder ayudarlo, ¿no? Entonces empieza a agrupar a ciertos grupos voluntarios, a ciertas organizaciones, para decir manos a la obra, ¿no? ¿Sí? Y es hasta el 6 de mayo del 86 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación el documento que lleva por nombre Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? Entonces también es una fecha errónea si decimos que el 19 de septiembre del 85 surge Protección Civil en México. No. Realmente Protección Civil surge el 6 de mayo del 86. El 19 de septiembre del 85 surge la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Protección Civil. Ya como tal, ya organizado, ya institucional, entre comillas, y ahorita voy a explicar el por qué, ya es hasta el 6 de mayo del 86. Y bueno, aquí tenemos una de tantas imágenes famosas de ese evento, ¿sí? Es el edificio Nuevo León de Tlatelolco, ¿no? ¿Sí? Este edificio que sufrió muchos daños, bueno, así como tantos otros, ¿no? ¿Sí?
una de tantas imágenes icónicas, ¿no? Tenemos ahí también las imágenes del Hotel Regis y demás, ¿no? Ahora, el Sistema Nacional de Protección Civil lo vamos a entender como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, ¿sí? Esta definición está extraída de la Ley General de Protección Civil, ¿sí? Las leyes siempre traen definiciones muy, muy extensas, ¿no? Y podemos irlas resumiendo. Yo me quedo con eso, conjunto orgánico y articulado de estructuras. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, vamos a contar con varios órganos, varias estructuras a su vez, que van a dar pie a este sistema, ¿sí? Pero alguien lo tiene que coordinar. Cuando hablamos de órganos, cuando hablamos de estructuras, nos referimos a todas las dependencias del gobierno federal, ¿sí? Pero asimismo también a la misma población y sobre todo a los grupos voluntarios. Por eso es que es un conjunto orgánico y articulado de estructuras. Articulado, ¿por qué? Porque no siempre vamos a estar requiriendo las mismas participaciones, ¿no? Dependiendo el evento, son las estructuras o los órganos que se van a requerir. Por eso es que es articulado. Y obviamente tiene que haber un ente coordinador de todas estas estructuras. Por eso es que se tiene que institucionalizar la protección civil. Tiene que haber alguien a la cabeza de todo esto, ¿no? ¿Sí? Por muchos años este fue el logotipo del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? Que son las dos personitas ahí agarradas de la mano, ¿sí? Y obviamente están bajo un domo, ¿no? Ese domo que nos indica la protección, y están tomadas de la mano porque quiere decir que vamos a ir caminando juntos, ¿no? Para poder crear esta protección. En el año del 88 se constituye la Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, así como la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Imagínense, desde el 85 hasta el 88 ya es como va agarrando un poquito de forma, ¿no? Aunque, pues, no, ahora sí que no entendían en dónde iba a quedar Protección Civil. Protección Civil estaba involucrada con la readaptación social y pues nada que ver, ¿no? El 11 de mayo de 1990, mediante decreto ejecutivo federal, se crea el Consejo Nacional de Protección Civil. Ese consejo pues está formado por representantes de cada una de las secretarías de Estado federales, ¿sí? Por cada uno de los representantes estatales, ¿sí? Y asimismo por grupos de voluntarios de la población. Pues bueno, todas las dependencias son las que van a participar activamente en este Consejo Nacional. Y aquí tenemos una estructura un poco burda, ¿no? De lo que es, resumida, de lo que es el Sistema Nacional. Ese Sistema Nacional siempre va a estar encabezado por el ciudadano presidente de la República. Sea quien sea, siempre va a estar, ¿sí?, a la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que pues va a firmar los acuerdos y demás, ¿no? Pero ese ciudadano presidente, esa cabeza, ¿sí?, del Consejo Nacional, perdón, del Sistema Nacional, necesita un grupo de asesores, pues es ahí donde entra el Consejo Nacional, ¿no?, de Protección Civil. Ese Consejo Nacional es quien va a asesorar al ciudadano presidente para, ¿sí?, la toma de decisiones, ¿no? Y ese consejo está por encima y a un ladito de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? ¿Por qué la Secretaría de Gobernación? Porque sabemos que la Secretaría de Gobernación pues es la encargada de hacer el enlace, ¿no?, con la población y la presidencia, ¿sí? La Secretaría de Gobernación, de ahí tiene una subsecretaría, bueno, tenía, ¿no?, en ese momento, una subsecretaría de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, y a su vez la Dirección General de Protección Civil, la cual en este momento ya pertenece
a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Sí? A su vez, la Dirección General es la que va a apoyar o va a operar el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y abajo de esto, pues tenemos los diferentes sistemas, los sistemas estatales, sistemas municipales, ¿sí? Y las estructuras institucionales del SINAPROC. Cada estado debe de tener su propio Consejo de Protección Civil y su propia Unidad Estatal de Protección Civil. A su vez, cada municipio, ¿sí? Cada municipio debe de contar también con su propio Consejo Municipal de Protección Civil. Aquí en la Ciudad de México, cada alcaldía tiene su propio sistema y debe de tener su propio Consejo, ¿sí? de Protección Civil, así como sus propias unidades municipales de protección civil. Y las estructuras institucionales del SINAPROC, ¿a qué se refiere? Bueno, pues son dependencias y organismos del sector público, del sector social, académico y voluntario, ¿sí? Que van a participar, van a formar parte tanto de los consejos municipales, consejos estatales e inclusive también del Consejo Nacional de Protección Civil, ¿sí? Y hasta abajo tenemos la población, ¿sí? Y si se dan cuenta por qué están marcados en gris estos consejos, dice abajo que son órganos consultivos intersectoriales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que son consultivos, es decir, van a formar esta parte de la consultoría, es decir, van a asesorar a la toma de decisiones y son intersectoriales. ¿Por qué? Porque todos participamos en la protección civil, todos. Por eso es que se requiere mucha participación, sobre todo del sector académico, del sector voluntario, y todos estos también deben de formar parte de los consejos. Bien. Aquí nos vamos a ir un poquito rapidito por la cuestión del tiempo. Esta presentación se las voy a hacer llegar tanto a Jackie como a Adán para que a su vez se las repartan a cada uno de ustedes, ¿no? Me interesa sobre todo esta parte de entender los fenómenos perturbadores. ¿Sí? Estos fenómenos los vamos a clasificar primeramente en 5 categorías, que son los geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos. ¿Sí? A su vez, pues tenemos ejemplos, ¿no? De algunos de ellos. Los geológicos es todo aquello que tiene que ver con los movimientos en la corteza terrestre, ¿no? Y como resultado originan sismos, erupciones volcánicas, derrumbes, deslaves, ¿no? Dentro de los hidrometeorológicos, pues tienen que ver con los movimientos en el clima, ¿no? ¿Sí? Y da como resultado la creación de ciclones, tornados y huracanes. Químico-tecnológicos, ahí encontramos los incendios, explosiones, fugas, derrames. Sanitario-ecológicos, la contaminación, epidemias, como lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Plagas. ¿Sí? Socioorganizativos, casi no se dan en México, ¿no? Huelgas, mítines, marchas, terrorismo, conciertos, partidos de fútbol, todo lo que tiene que ver con conglomeración de personas. Esos son los fenómenos socioorganizativos. ¿Sí? Recuerden que los fenómenos perturbadores pueden ser fenómenos de origen natural, como son los geológicos o hidrometeorológicos, o los fenómenos provocados por la mano humana, que son químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos. Posteriormente tenemos los sistemas afectables. ¿Sí? Los sistemas afectables o agentes afectables es aquello donde se puede materializar, ¿sí?, el desastre. Es decir, población, ¿sí?, infraestructura, ¿no?, sistemas de comunicación, viviendas, el alcantarillado, ¿no?, y la vida de las personas, obviamente. Entonces, todos esos son los agentes afectables. Y luego tenemos los sistemas de subsistencia. ¿Sí? Tenemos sistemas vitales, sistemas de apoyo y los sistemas complementarios.
Los sistemas vitales proporcionan el mínimo requerido de bienestar y estabilidad social a la comunidad, de tal forma que su falla tiene repercusiones inmediatas. Los sistemas de apoyo son los que van a dar soporte a los sistemas vitales y los sistemas complementarios cubren las necesidades en forma complementaria y dan soporte, pero su falla no tiene repercusiones inmediatas, ¿sí? Estos sistemas de subsistencia son aquellos que nos van a ayudar para que las sociedades se puedan desarrollar, ¿sí? Y obviamente estos sistemas de subsistencia son catalogados como agentes afectables, ¿no? Tenemos ahí algunos ejemplos de los sistemas vitales, ¿no? ¿Vale? Como el abasto, la administración de los recursos, el alcantarillado, el agua potable, ¿sí? Comunicaciones, electricidad, salud, ¿vale? Todo aquello que nos ayuda, repito, a desarrollarnos, ¿no? Como sociedad. El sistema de apoyo, pues, es de dónde vamos a extraer todos los insumos para poder abastecer esos sistemas vitales, ¿no? El campo, ¿no? El sistema económico, la industria, ¿sí? Y bueno, el sistema complementario, pues, es todo aquello que no va a tener, su pérdida no repercute, ¿no? De manera inmediata al desarrollo de la población, ¿sí? Pero sí son de vital importancia para que la población se pueda seguir desarrollando. Y posteriormente vemos los agentes reguladores. Los agentes reguladores, dice aquí que son acciones y normas y obras destinadas a proteger a los agentes afectables, como que pues la capacitación, el contar con un programa interno de protección civil, el hacer simulacros, ¿sí? Todos esos son agentes reguladores. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar tal vez no a eliminar el fenómeno, ¿no? Pero sí a mitigar el impacto del mismo, ¿sí? Nos ayudan a robustecer los sistemas afectables, ¿no? Aquí tenemos ejemplo, ¿no? De esos agentes reguladores, el Atlas de Riesgos, el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? El sistema de alertamiento sísmico, tenemos la capacitación, los simulacros, el monitoreo volcánico, ¿no? Los programas internos de protección civil, como ya lo mencionaba, ¿no? Son algunos de esos agentes reguladores. Y bueno, y aquí tenemos este otro esquema, donde vemos que todos están interconectados, ¿no? Los agentes perturbadores, los agentes afectables y los agentes reguladores. Si falla alguno, pues obviamente el desastre se hace presente. Ahora, dentro de esos programas, ¿sí?, de los cuales hablábamos como agentes reguladores, pues tenemos el Programa Nacional de Protección Civil, como por ejemplo el programa de 2013-2018. Ahorita tenemos otro programa, cada cierto tiempo se va creando, ¿no? Estos programas nacionales de protección civil. A su vez, los estados y los municipios deben de tener también sus programas de protección civil, ¿sí? Los programas especiales, estos son elaborados de acuerdo a las temporadas en las cuales se pueden presentar eventos, como la temporada de lluvias, temporada de huracanes, ¿no? Temporada invernal. Ahí se crean esos programas especiales que nada más van enfocados hacia esta temporada del año, ¿no? Y pues el programa interno, pues que debemos de implementarlo en cada centro de trabajo. A su vez también tenemos el Plan Familiar de Protección Civil, que debe de ser implementado en cada uno de los hogares, ¿no? Y que sí es de vital importancia tomar en consideración toda esta información y, repito, aplicarla, ¿sí? Estos se van a dividir principalmente en 3 subprogramas, que es el antes, durante y después. Todo programa de protección civil debe de contar con esta información.
Su programa de prevención, que son los conjuntos, que es el conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir los riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores. Las funciones de su programa de prevención están en la organización, documentación, análisis de riesgos y recursos, la elaboración de directorios, inventarios, el colocar señalización, el realizar sus bitácoras de mantenimiento, ¿no? Normas y equipos de seguridad, viene la capacitación, la difusión de las tareas que se están realizando y obviamente los simulacros, ¿no? Son algunas de las tareas que van a entrar en el programa de prevención. Después viene el auxilio. Su programa de auxilio pues ya son las tareas a realizar, ¿no? Ya posteriormente, estos siguientes subprogramas, que es el de auxilio y el de recuperación o restablecimiento, ya son menos robustos. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos más en la prevención, al momento de atender la emergencia, ya vamos a estar bien capacitados, bien preparados, ¿verdad? ¿Sí? Y dentro de algunas de estas funciones, pues está el alertamiento, la evaluación inicial de los daños y obviamente la puesta en marcha del plan de emergencia. Y después viene el de recuperación, proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, población y entorno, así como la reducción del riesgo de ocurrencia y magnitud de los desastres futuros, ¿sí? Es importante siempre tomar en cuenta las retroalimentaciones. Si no retroalimentamos, pues estamos perdidos porque de nada sirve todo lo planteado, ¿sí? Si no decimos, oye, lo hice bien, lo hice mal, encontrar áreas de oportunidad y buscar la mejora continua, ¿no? ¿Vale? Ahora, aquí me hacen una pregunta muy buena. Me preguntan que cuántos simulacros se recomiendan anualmente y de qué tipo, ¿sí? Bien, por norma debemos de elaborar mínimo 3 simulacros al año. Y yo creo que hasta ahí estamos bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simulacro debe de ser planeado, ¿sí? Para poder ser ejecutado. Si no planeamos correctamente un simulacro, de nada sirve, ¿eh? De decir hacemos 6 o como en las escuelas que tienen que hacer uno mensual. Realmente no le toman la seriedad de vida a cada uno de esos simulacros. Lo que es muy cierto es que el simulacro debe de ir acompañado de una capacitación previa. ¿Y qué tipo? Bueno, pues hasta este momento yo no recomiendo los simulacros sin aviso. Los simulacros siempre tienen que ser avisados. ¿Por qué? Porque mientras la gente no esté verdaderamente capacitada, adiestrada para poder realizar un simulacro, no podemos hacerlo sin aviso. Siempre vamos a tener muchos detalles, ¿no? Muchos errores al momento de recuperar toda la información que nos brinda un simulacro, ¿no? Ahorita voy a cerrar con su programa de recuperación. Dice, funciones de la recuperación, vuelta a la normalidad, inspección de las necesidades y el reingreso a las actividades. Son algunas de las actividades que se van a realizar, ¿no? Dentro del subprograma de recuperación. Ahora bien, les comentaba yo, son 3 simulacros al año, ¿sí? Estos simulacros deben de ser planeados, verdaderamente planeados. Debo de partir desde un objetivo y un objetivo que sea alcanzable. Ejemplo, año con año se nos invita a participar en el macro simulacro del 19 de septiembre, ¿no? Y el gobierno, ya sea el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal, nos mandan una hipótesis. Una hipótesis que para muchos de nosotros o de nuestras
organizaciones laborales no es alcanzable. ¿A qué me refiero? Nos ponen un escenario, ¿no? Ejemplo, simulacro del 2018, que fue una hipótesis similar al sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con nosotros el 19 de septiembre, en el último sismo que tuvimos? La ciudad fue un caos. Hubo suspensión de actividades, ¿no? Muchos queríamos llegar corriendo a nuestras casas a ver cómo estaba nuestra familia, nuestra vivienda. ¿Sí? La ciudad fue un caos, cortes de electricidad por muchos lados, falla en los sistemas de transporte, ¿no? Y hasta 1 o 2 días después ya fue como empezaba la ciudad, así como que querer seguir su marcha. ¿Sí? Si nosotros adoptamos una hipótesis como la del sismo de 2017, no es una hipótesis alcanzable. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi centro de trabajo, si yo me cuelgo de esa hipótesis que nos brinda el gobierno federal, yo le digo a mis trabajadores, hasta aquí llegamos, váyanse a sus casas, se reportan en sus casas y nos vemos mañana. ¿No? Esa es mi forma de actuar. ¿Esto qué me va a dar de información? Un simulacro de este tipo. ¿Sí? Si se llega a caer mi vivienda, esperemos no, ¿verdad? Pero si llego a tener daños en mi vivienda, ¿no? Por un sismo real, pues yo ya no voy a actuar. Quien tiene que actuar es el gobierno, ¿no? Entonces, si yo ocupo este tipo de hipótesis, pues yo no voy a poder actuar. ¿Sale? Por eso es que la hipótesis debe de ser alcanzable. ¿Sí? Si voy a hacer un simulacro de sismo, pues voy a hacer un escenario un poquito menos catastrófico, donde yo pueda actuar de manera responsable junto con mi brigada. ¿Sí? Realmente, ¿quién actuó de manera correcta en el sismo de 2017? ¿Sí? ¿Quién sí se puso su chalequito de brigadista y decir, órale, voy a controlar mis emociones y atiendo la emergencia? Realmente fueron pocos, ¿eh? ¿Sí? En la mayoría de los centros de trabajo, los brigadistas fueron los primeros que salieron corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a algo así. Entonces vamos por partes, es paso a paso, ¿sí? El grado de dificultad sí va a ir aumentando, pero cuando ya tengo un dominio de un entorno que sea alcanzable para mí. Cuando ya tengo ese dominio, entonces voy a ponerme un obstáculo un poquito más alto. ¿Sí? Y después vamos por más, y después vamos por más hasta que por fin, ¿sí?, podamos nosotros alcanzar la meta que nos imponen las autoridades. ¿Sale? Entonces yo parto de una hipótesis, esa hipótesis debe de ser alcanzable. ¿Sí? Un conato de incendio, ¿no? Porque si nos vamos a un escenario similar al del incendio que hubo apenas en el metro, realmente ¿quién de nosotros va a actuar de manera responsable? Somos seres humanos y la emoción nos gana, ¿no? Un escenario de ese tipo, el brigadista ya no hace nada, simplemente sabes que vamos a tratar de evacuar y ya deja que los bomberos hagan su chamba, ¿no? Entonces, si van a hacer un escenario de ese tipo, tienen que contemplar que el brigadista ya no va a poder disparar los extintores, ¿sí? Tenemos que generar un oficio para que vengan los bomberos y participen en el simulacro y ellos se hagan cargo, porque eso es lo que realmente va a pasar, ¿no? Pero si generamos una hipótesis de un conato de incendio, pues esa hipótesis es alcanzable, porque puedo utilizar los extintores que tengo, ¿sí?, en mi centro de trabajo, y los brigadistas van a poder utilizarlos. ¿Sale? Ahora,
la hipótesis va en relación al objetivo que quiero yo evaluar, porque el simulacro, ¿sí?, me va a auxiliar a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Puedo evaluar comportamiento de la población, puedo evaluar el ejercicio previo de capacitación, es decir, si el brigadista sí le sirvió la capacitación a la cual se le envió, ¿sí? Puedo evaluar si los extintores están en óptimas condiciones o en un lugar adecuado. Puedo evaluar si el botiquín es el adecuado para el tipo de emergencia que me puedo encontrar. Puedo evaluar las rutas de evacuación, el punto de reunión. Evalúo mis protocolos de emergencia. Si están bien diseñados o tengo que rediseñar mis protocolos de emergencia. Para eso me sirven los simulacros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a evaluar, tengo que desarrollar la hipótesis, ¿sí? Recuerden que yo voy a tener un objetivo principal y tengo que desarrollar también objetivos particulares. Objetivo general, objetivos particulares. De acuerdo a lo que vaya yo a evaluar, ¿no? Entonces, genero yo mi hipótesis, ¿sí? Esto es en la parte de la planeación. Todo simulacro siempre tiene dos etapas. Primero es la etapa de gabinete y después la etapa de campo. La etapa de gabinete es cuando yo planeo, ¿sí? Tengo que poner fecha, hora y lugar. Eso es muy importante. Y tampoco es válido decir, mañana tenemos simulacro. ¿Por qué? Porque ya tenemos el tiempo encima. No, ¿sí? Por eso lo que les comentaba hace ratito, en Protección Civil hemos perdido eso de la planificación. Y que para eso sirve un programa interno de Protección Civil. Voy a planificar, ¿sí? Voy a generar un cronograma de trabajo del Comité Interno de Protección Civil. Dentro de ese plan de trabajo, ¿sí?, me piden 3 simulacros. Bueno, pues si son 3 simulacros al año, estamos hablando de que voy a hacer uno cada 4 meses, ¿no? ¿Sí? Bueno, podemos hacerlo que no sea tan estricto, uno cada 3. Para tener a lo mejor unos 2, 3 meses de relax, ¿no? De poder organizarnos bien, ¿sí? Entonces tengo yo 3 meses para poder realmente planificar ese simulacro. ¿Por qué? Porque voy a colocar fecha, hora, lugar, ¿sí? Ya que tengo eso, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue mi hipótesis? Incendio, ejemplo. ¿Vale? El incendio. ¿Qué voy a ocupar para poder hacer el simulacro? ¿Cuál va a ser el objetivo a evaluar? El objetivo es que el brigadista ocupe los extintores. Tengo que generar fuego controlado, o al menos un espacio para que el brigadista pueda disparar el extintor. Porque de nada me sirve hacer un simulacro, y si yo lo que quiero es evaluar que verdaderamente el brigadista sabe utilizar el extintor, y a la mera hora no dejo de utilizar el extintor, porque va a generar polvo, porque me va a ensuciar, porque después limpiar todo eso me va a costar más trabajo. Entonces, el objetivo no se está cumpliendo, ¿sí? Por eso es que el objetivo, al igual que la hipótesis, deben de ser alcanzables, deben de ser posibles, ¿sí? Entonces, ya que tengo el espacio, ¿qué necesito? Pues los extintores que estén disponibles para que el brigadista pueda ocuparlos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más puedo yo ocupar en este simulacro? Un simulacro me puede servir para evaluar a 2, 3 o todas las brigadas, ¿sí? Pero repito, va de acuerdo al objetivo y a la hipótesis que yo planteé. Se genera el conato de incendio. El conato de incendio no siempre va a merituar una evacuación, pero lo puedo hacer, ¿no? ¿Saben qué? Se activa la alarma de incendio, pues todos evacuamos. Y ahí estoy, ¿sí?, ocupando otra brigada. ¿Las rutas de evacuación están libres?
¿Dónde está mi punto de reunión? Si tengo que salir a la calle, pues tengo que notificarle a las autoridades, ¿no? Ese día voy a tener simulacro. ¿Por qué? Porque necesito hacer corte de vialidad para una emergencia ficticia, ¿sí? Y tengo que notificarle también a los vecinos que no se espanten de que vamos a estar haciendo un simulacro, ¿vale? Por eso es que lleva una correcta planeación. Dentro de esa planeación tengo que verificar si ya se capacitó el personal o nada más la mitad está capacitada, ¿sí? O falta algún tipo de detalle. Tengo el equipo de protección personal de los brigadistas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el escenario? Si voy a ocupar, no sé, cartón, ¿sí? ¿Cómo voy a simular el fuego? A lo mejor humo, ¿sí? Hacerlo más real posible. Recuerden que los simulacros entre más reales es mejor, ¿sí? Y entonces ahora sí ya manos a la obra. Ya que tengo toda esa planeación, manos a la obra, ¿sí? Y tengo que hacer una bitácora. Una cosa es la cédula de evaluación de simulacros y otra cosa muy diferente es la bitácora. No se vayan a confundir. En la cédula de evaluación me van a pedir datos de la hora, del lugar, la fecha, el tipo de hipótesis, quiénes participaron, si hubo incidentes de gravedad. Ok, sí. Pero yo aparte debo de tener mi bitácora. En esa bitácora que voy a tener, pues de entrada los objetivos y el nivel de alcance de esos objetivos, si se cumplieron al 100%, a un 80% o a un 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque la información del comparativo en la bitácora me va a indicar qué es lo que debo de trabajar, mis áreas de oportunidad, ¿no? Resulta que no sirvieron los extintores. Entonces tengo que dialogar con el proveedor de extintores para decir, oye, no sirvieron tus equipos, ¿no? Resulta que el brigadista no sabía ni cómo agarrarlo. Pues necesito volver a capacitar a la brigada para que aprendan a utilizar los extintores, ¿sí? O el brigadista ni siquiera sabía dónde estaba el extintor. Está colocado en el lugar correcto, señalizado, ¿sí? Resulta que se generaron cuellos de botella al momento de salir de evacuar el inmueble, ¿no? Necesito modificar la ruta de evacuación, ¿no? O controlar el acceso de la gente. ¿El punto de reunión es el correcto? ¿O estaban todos dispersos? O sea, entonces ya con esa información yo lo voy a plasmar en la bitácora y ahí me va a botar la información de qué es lo que debo yo de trabajar para el próximo simulacro. Entonces, por eso es que así desfasados, ¿no? Aproximadamente cada 3 meses los simulacros están bien planteados, ¿sí? ¿Por qué? Porque también debemos de dar pie a que el personal se capacite. Ahora ese es otro tema, la capacitación. Que en todos los centros de trabajo se enfocan única y exclusivamente a capacitar al personal de la brigada, ¿sí? Es muy cierto que ellos son los más obligados a capacitarse, pero la capacitación debe de ser para todo el personal que está trabajando ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que sí, el brigadista les va a auxiliar, les dice cuál es la ruta de evacuación y en el punto de reunión cada quien hace lo que quiere. No hay un orden, ¿sí? Y entonces ahí tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Hay que capacitar a todo el personal. El brigadista está para auxiliar, pero no es el niñero de nadie, ¿no? Y sobre todo, auxiliar a las personas, ¿sí?, que no conocen los protocolos de emergencia. ¿Sale? Entonces, por eso es importante generar un plan de trabajo para el Comité Interno de Protección Civil.
¿Cada cuándo va a sesionar? Para poder realmente ir cumpliendo y poniendo metas, ¿sí? En tantos meses nos capacitamos, en tantos meses nos equipamos, en tantos meses vamos a hacer tantos simulacros, ¿sí? El programa interno de protección civil no es nada más un trámite a cumplir, es algo que se tiene que implementar y se tiene que operar en cada centro de trabajo, ¿sí? Y en la actualidad la vigencia de estos programas es de 2 años. Entonces son 2 años de trabajo en los cuales pues debemos de tener ciertos resultados, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir haciendo lo mismo. Una y otra vez se elabora el programa, se queda ahí en el escritorio, ¿sí? Bien bonito, llega la autoridad, ya tengo programa interno, sí. Pero ese documento no me garantiza que realmente las personas saben hacer las cosas. No me garantiza la salvaguarda de los bienes. Entonces es como se debe de ir trabajando. Y ahí es donde aplicamos tanto los principios como la normatividad en la materia. ¿Vale? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Gracias, César. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cuántos simulacros se recomiendan anualmente y de qué tipo? El contexto es un centro de día para adultos mayores. Sí, como les comentaba, son 3 simulacros al año, ¿sí? ¿Y de qué tipo? Pues pueden ser parciales o totales, ¿esto a qué se refiere? Parcial, cuando solamente un área del centro de trabajo va a participar. Total es cuando toda la población, incluyendo los visitantes, los usuarios, participan en el simulacro, ¿sí? Otra característica es que pueden ser con aviso o sin aviso, ¿sí? Sin aviso, les comentaba, no lo recomiendo porque no toda la gente está capacitada. Todavía es muy difícil poder hacer un simulacro sin avisar, ¿sí? Siempre tenemos que notificar, ¿no? Y pues bueno, aquí otro tema pueden ser las hipótesis, ¿no? Podemos hacer simulacro de sismos, simulacro de incendios, de persona lesionada, ¿sí? Podemos hacer simulacro, no sé, de inundación, de un posible deslave, de toma de edificio, amenaza de bomba, ¿sí? La hipótesis que ustedes quieran se puede aplicar, ¿sale? Cualquier tipo de emergencia que ustedes puedan presentar en su centro de trabajo, eso es una hipótesis para un simulacro, ¿no? Bien. Perfecto, muchas gracias, César. Tenemos algunas otras preguntas. Nos consultan cómo poder empezar, cuáles serían las primeras acciones en caso de no tener ningún programa de protección civil. Ok, la primera acción pues es organizarse, saber, de entrada, conocer las brigadas que debemos de contemplar en el centro de trabajo. ¿Cuáles son estas brigadas? Primeros auxilios, brigada de prevención de incendios, ¿sí? Evacuación, comunicación. De entrada, esas 4 brigadas son las mínimas a contemplar. Puede haber otras, ¿no? Pero mínimo esas 4. Se va a solicitar la capacitación de esos 4 temas, ¿sí? De preferencia para todo el personal. Y ya de ahí se van a comenzar a organizar las brigadas. Esas son las. Perfecto, muchas gracias. Nos hacen una pregunta, ¿se puede modificar el uso de suelo? Sí se puede modificar el uso de suelo, pero todo depende también del tipo de instalación que se tenga, la cantidad de tiempo que se tenga con este giro, ¿sí? Y ya en base a eso,
es como se va a ver la viabilidad, ¿no? Para poder operar el establecimiento, ¿sí? Pero sí, siempre es modificable el uso del suelo. Gracias, César. Referente a las preguntas anteriores, Alejandra nos consulta, ¿de qué otros tipos hay por naturaleza? Ok, sí, como lo comentaba, podemos hacer simulacro de persona lesionada, de un atragantamiento, por ejemplo, al momento de la comida, de alguien se cayó de las escaleras, o inclusive hasta de asalto, ¿no? Podemos hacerlo de balacera, como en algunas escuelas en el norte del país que ya tienen sus simulacros de balacera. ¿Qué hacer si hay un fuego cruzado en la parte exterior del inmueble? ¿Sí? O qué hacer si intentan asaltar el inmueble, cosas así, ¿no? O sea, todo lo que nos podamos nosotros encontrar de emergencia, lo podemos ocupar como hipótesis para simulacro. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación de curso sobre uso de extintores y cómo se dividen las brigadas, César? Ok, bueno, las brigadas ya lo comenté, son las 4 básicas, que es primeros auxilios, incendio, evacuación y comunicación, ¿sí? Cursos, pues obviamente aquí en la Junta de Ciencia Privada se dan algunos cursos en la materia, pero también es importante que cada centro de trabajo vaya buscando la capacitación especializada a través de un tercero acreditado, ¿sí? Para que puedan ir implementando, ¿no? Cada una de las brigadas, ¿sí? En la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad está todo el listado de los terceros acreditados, donde pueden descargar esa información, pueden empezar a cotizar, ¿sí? Para poder capacitar al personal. Muchas gracias, César. Okay. Hay algunas personas que solicitan tus datos. Si tú lo autorizas y es así, por favor, hacérselos llegar. Con mucho gusto, Patricia. Y agradecimientos. Ya no hay más dudas. ¿Algún comentario, sugerencia? Parece que no. Pues bueno, aprovechamos para recordarles que el programa de capacitación está contemplando las brigadas como parte del programa de capacitación para que estén al pendiente cuando las convocatorias sean abiertas para que puedan participar de ellas. Y nos hacen una última pregunta. A ver, un momento, ya se me perdió aquí. ¿Qué autoridad puede visitar? Ok. Las autoridades que pueden visitar, aquí sí depende mucho el giro. De entrada, Protección Civil, ¿sí? Protección Civil es quien puede realizar visitas de verificación, ¿sí? En materia de protección civil, para verificar que se cuenten con extintores, programa interno, señalamientos, detectores de humo, ¿sí? Botiquines, etc. Pero también pueden ser acreedores a una visita por parte del Instituto de Verificación Administrativa, ¿sí? Y también en algunos casos pueden llegar a ser visitados por la Autoridad Federal del Trabajo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Hospital de la Ceguera, ¿sí? Por ejemplo, si son hospitales, clínicas, ¿sí? También pueden ser visitados por parte de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, ¿sí? Entonces son las instancias que más podrían llegar a hacer visitas de inspección en materia de protección civil y seguridad de higiene. Gracias, César. ¿Hay algún manual que recomiendes para implementar los protocolos? Independientemente de los manuales que habrá que generar. Así es, pues hay varios manuales. Lo que puedo yo recomendar es que visiten la página del CENAPRED, ¿sí? El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene una biblioteca virtual. En esa biblioteca virtual pueden ustedes descargar de manera gratuita, ¿sí?
los manuales que son inherentes a la aplicación de las brigadas. Hay un manual muy bueno que es el de elaboración de simulacros, ¿no? Donde todo lo que les acabo de mencionar acerca de los simulacros viene de forma más detallada, ¿no? Para poder ustedes empezar a desarrollar sus simulacros, ¿no? Hay manuales de qué hacer en caso de incendio, de sismo, de inundación, ¿sí? Y todo eso pues es de manera gratuita, ¿no? Correcto, muchas gracias, César. Respecto a las preguntas de las visitas de la HAP, con mucho gusto vamos a pasar su duda específica al área correspondiente para poderle dar respuesta posteriormente. Pues muchas gracias a todos, César, gracias por esta interesante plática, la primera de varias en donde contaremos con tu participación. Sí. Y voy a compartir tantito la pantalla, si me claro, permites. adelante. Sí, voy a proyectarles mis datos, por si quieren anotarlos. Aquí vienen los correos, ¿sí? Donde nos pueden contactar. De todas formas, me pueden encontrar en la página de la Secretaría, con mi nombre completo, César Rodrigo Trejo Alcaraz. Ahí aparecen mis datos como tercero acreditado. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Muchas gracias, César. Recuerden que la presentación se les hará llegar vía correo electrónico también para que la tengan disponible. ¿Algún otro comentario o participación? Y bueno, pues muchos agradecimientos para ti, César, por tu participación. No, gracias a ustedes por la invitación. De parte de la Junta de Asistencia Privada, otorgamos el presente agradecimiento por impartir esta sesión de formación y desarrollo en Fundamentos de Protección Civil, el día de hoy, 15 de febrero del 2021, y firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Capacitación. Muchas gracias. Les recordamos, por favor, a aquellas personas que no colocaron su nombre completo, hacernos llegar un correo electrónico indicándonos que estuvieron presentes para que podamos hacer la respectiva emisión de las constancias. También aquellas personas que aún no envían su ficha de inscripción tienen hasta el día de hoy para realizarlo. Muchas gracias para todas y todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mil gracias. Muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes. Mil